Bueno, quiero comenzar con el senador Gustavo Petro. Vamos a contextualizar un poco lo que hoy llamamos el estallido social. Cada día tenemos un nuevo acontecimiento que indigna más a las juventudes y a la mayor parte de la sociedad. Este ha sido pues un proceso de lucha muy doloroso, pero a la vez se constituye en un hecho histórico, como tú lo has llamado, y esperanzador. Entonces, Petro, Gustavo, ¿cuál es tu lectura de la situación y cómo se ve afectada la democracia en el país? Para el caso colombiano, indudablemente lo que tenemos es una especie de condensación de las contradicciones que desde antes se venían generando en la sociedad colombiana, pero ha llegado como un momento en donde se juntan, se articulan y explotan. Explotan de una manera espontánea, no estamos ante un movimiento organizado. Y lo ha hecho alrededor de un sector social específico fundamentalmente, que es el de la juventud que yo llamo popular, una juventud que se ve en muchos casos latinoamericanos e incluso europeos excluida. Es un tipo de juventud que no tiene opción en la vida y que es consciente de que no tiene opción en la vida. Por su propia experiencia, por la realidad misma que ha vivido desde que eran niños, se han dado cuenta que lo que le ofrece una serie de comerciales de televisión, de informaciones por internet que usan profusamente en términos de plenitud de la vida, en términos de consumo, incluso al más claro estilo neoliberal, no es para ellos. Quizás lo deseaste, quizás quisieran ser como las demás juventudes sociales mucho más adineradas, pero saben perfectamente que ese mundo no es para ellos. Y no es para ellos porque son pobres, no es para ellos porque la universidad no está abierta para que puedan entrar allí, no es para ellos porque son negros, porque son indígenas, porque están en unos territorios determinados del país, que son los más excluidos, por una serie de circunstancias de desigualdades estructurales que ya existían, como la territorial, por ejemplo, eh, y explota. Fíjense ustedes que la mayor parte de muchachos muertos por el Estado en Cali son afros, son juventudes negras que han salido a pelear. Y entonces no es solamente la discriminación por pobreza, sino que es también la discriminación étnica y la territorial, porque ¿en dónde se ubica la mayor parte del conflicto? En el suroccidente del país, precisamente en unos territorios donde grandes capas de la población han sido excluidas de la historia de Colombia. En el suroccidente del país es donde más prevaleció en el tiempo y con fuerza la esclavitud. Muy entrado el siglo XIX, incluso desde ahí se generó la guerra contra quienes en Bogotá eh, pedían acabar definitivamente la esclavitud, la guerra de 1851. Entonces, no son simples coincidencias, es un acumulado de contradicciones que de pronto estallan. Ahora, ese de pronto también tiene unas causas. La pandemia, indudablemente, el tipo de política económica del gobierno frente a la pandemia, que yo también creo tiene unas connotaciones no solamente locales, colombianas, sino que hunde su raíz en la lógica mundial en estas circunstancias. Porque en el fondo, ante la crisis vital que significa la pandemia, los gobiernos con un recetario atrás neoliberal, que era de donde venían, terminan implementando una serie de políticas que priorizan antes que la vida de la gente, en unos países más que en otros, la defensa del patrimonio de las capas más pudientes. Las emisiones hechas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, son tramitadas vía la banca, el sistema financiero tradicional,
y de allí terminan en grandes volúmenes de dineros que compran acciones en las bolsas y se dispara una especie de inflación accionaria, se crecen los precios de las acciones cuando las empresas de esos accionistas están teniendo pérdidas y se genera una burbuja de enriquecimiento que hace que los más ricos del mundo se vuelvan más ricos a través de una política hecha para controlar la pandemia. En Colombia sucedió, pero mucho más explícitamente. Entonces, la reforma tributaria para mantener privilegios tributarios de las capas pudientes y delegar el costo de la política anti-COVID en las capas de la clase media, que es lo que provoca el estallido, la política de sostenimiento de las utilidades bancarias y financieras. El único sector que obtuvo utilidades el año pasado, año del COVID, fue el sector financiero. Y cuando uno examina un poco la lógica de esas utilidades, pues el Banco de la República, el Banco Central, generó una emisión de 17 billones de pesos en liquidez que entregó a la banca, y las utilidades bancarias fueron de 14 billones. Es decir, la liquidez, la capacidad de emisión estatal pública terminó convertida en utilidades del sector financiero que se apropiaron, incluso ni siquiera devolvieron como capitalización a los bancos, sino que se volvieron dividendos y fueron a parar a los bolsillos de los banqueros. Y esa realidad en un país donde el hambre creció al 42% de la población y la pobreza creció espectacularmente, hizo evidente una política del gobierno, la desnudó, la hizo visible, una política del gobierno centrada en medio del crecimiento del contagio, de la muerte y del hambre, en favorecer a los más pudientes, y estalló el conflicto. Entonces tienes una carga estructural de contradicciones y un momento coyuntural donde se desnuda completamente la política de un gobierno aporofóbico, llamémoslo así, y estallan las contradicciones. Sí, señor, gracias, Gustavo. Entonces, lo que nos decía también el maestro Boaventura nos conceptualiza esos agentes de dominación, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, se profundizan. Y bueno, precisamente tú estabas hablando de uno de los escenarios que plantea el maestro Boaventura de Sousa en su libro La cruel pedagogía del virus. Maestro Boaventura, en uno de los artículos más recientes llamado Colombia en llamas, el fin del neoliberalismo será violento, generas una radiografía de los acontecimientos más recientes, resaltas la importancia de la movilización social, de todo este, como lo dice el senador Gustavo Petro, de cómo los jóvenes se empiezan a tomar las calles, de cómo se la empiezan a tomar en los territorios, de la importancia de que la minga indígena se una a estos procesos de organización social. Y bueno, en la cruel pedagogía del virus nos hablabas de esos tres escenarios. El primero, el que nos expone el senador Gustavo Petro, y es el peor de los escenarios, donde se le da prioridad al capital, donde no se protege la vida. Un segundo, digamos, donde digamos que queda igual, digamos, el antes y la pospandemia igual, pero no cambia el modelo, entonces podemos llegar a un conflicto entre las libertades democráticas y proteger la vida. Y el tercer escenario, que es el que queremos tratar, y es el de la alternativa civilizatoria, que llevaría esos cambios a una sociedad postcolonial, postcapitalista, postpatriarcal. Y bueno, hay unas alianzas que tú nos dices que posibilitan esos cambios. Uno es el desarrollo de la matriz energética y las relaciones con la madre tierra, y el otro es la refundación del Estado. Entonces vamos a empezar con este segundo tema. La refundación del Estado tú la concibes como esa radicalización total de la democracia, que implica la muerte de lo que estamos viviendo, de la democracia representativa y la construcción de una democracia participativa y deliberativa. Vemos cómo se empiezan a visibilizar esas formas autónomas de organización de los ciudadanos más allá de los partidos, las primeras líneas, la minga indígena. Yo estoy acá muy cerca al portal de la Resistencia y vemos cómo también el movimiento La Guardia Cimarrona se une a esta lucha. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el rol que juegan los partidos políticos, progresistas, los movimientos como la Colombia Humana,
en la democratización o radicalización de esa democracia. Muchas gracias, Hipatia. Y un saludo muy especial a Gustavo Petro, que la última vez que nos encontramos fue en Buenos Aires, pienso yo, hace casi 3 años. Es un gusto enorme estar de vuelta y ahora de esta manera de Zoom. Mira, yo pienso que en primer lugar, realmente en Colombia, desde mis estudios de los años 90 en Colombia, siempre me ha impactado mucho el centralismo bogotano en Colombia, y que ha sido fatal muchas veces, ¿no? Y de repente ahora yo pienso que la capital de Colombia es Cali. No la capital de todo, pero la capital de la esperanza, quizás la capital del futuro. ¿Y por qué? Porque realmente se juegan ahí las contradicciones de que hablaba Gustavo, obviamente, ¿no? De toda esta mezcla de contradicciones que tiene el capitalismo, obviamente, ahí bastante duro, y el colonialismo también, el patriarcado. Y ahí tú ves cómo realmente cuando se impacta, cuando hay una condensación de contradicciones, hay un estallido que tiene un detonador, en este caso fue la reforma tributaria, pero que tiene causas muy antiguas y, como Gustavo lo ha dicho, muy variadas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que surge de inmediato la idea de que cada crisis puede ser una oportunidad, digamos así. ¿Cuál es la oportunidad con los jóvenes? Que la palabra oportunidad es la palabra más usada por los jóvenes de Cali, con que he estado ayer, estuve con ellos también en la Universidad Pal Barrio. Es esa idea de que realmente, como decía Gustavo, esta sociedad no les da ninguna oportunidad. Entonces, ellos no están despolitizados. No les gusta esta política, pero no están despolitizados. Al contrario, no les gusta la política de los partidos muchas veces, tampoco les gusta la política de los movimientos sociales, y por eso hay estas emergencias espontáneas, son presencias colectivas, como las llamo, que emerge y que innova. Desde mi punto de vista es muy interesante de mirar porque, como hablo mucho en mi trabajo de conocimientos nacidos en la lucha, tú tienes ahí un patrimonio enorme que está emergiendo en Cali de conocimientos nacidos en la lucha. O sea, la gente no es víctima, es victimada, pero resiste. Y ahí está, los jóvenes están resistiendo con innovación, con arte, con las ollas comunitarias, con una organización maravillosa, con huertas, etc. O sea, la respuesta, Colombia es en este momento un laboratorio mundial del colapso del neoliberalismo. Como decía, el neoliberalismo empezó por destruir los derechos sociales y económicos por las cuestiones de que habla Gustavo, por las necesidades de acumulación de capital, y ahora ya no basta. Y entonces está atacando los derechos civiles y políticos. Entonces es la democracia que está al borde del caos, verdaderamente. Y realmente yo dudo mismo de hablar que si Colombia o Brasil en este momento son democracias, o sea, son una mezcla. O sea, cuando ves ayer, por ejemplo, a la 1 hora de la mañana, yo recibo, o más tarde, obviamente, aquí en Portugal, de la Unión de Resistencias de Cali, de Puerto Resistencia, que es una alerta temprana. Mira cómo estos jóvenes se mueven. A la 1 de la mañana avisan a Colombia que las fuerzas de GOIS están entrando por todas las entradas de Puerto Resistencia y están pidiendo protección porque realmente este gobierno no ha de manera ninguna garantizado la protección de los jóvenes. Entonces, está ahí una alerta para Colombia para que despierte de todas estas capacidades. ¿Y qué están diciendo? En cuanto a tu pregunta, Patia, lo que me están diciendo es que no solamente la democracia está en este momento en discusión, porque la democracia representativa aparentemente no lo representa, y eso es muy claro para ellos, porque si lo representara, obviamente, que la política sería otra. Hay, claro, diferentes partidos y los distingue, obviamente, pero realmente en general la política institucional no lo responde. Y esa política está anclada en un Estado, en una matriz estatal, que es un Estado realmente colonial. El Estado colombiano, como todos los estados de América Latina, una vez que las independencias no fueron conquistadas por los pueblos originarios, sino por los descendientes de los colonos, tiene la misma matriz europea. O sea, es un Estado monocultural, es un Estado obviamente
colonial de matriz patriarcal y obviamente capitalista. Por veces más, por veces menos, ¿no? Pero tiene esa matriz. Y por eso lo que los jóvenes están clamando, y no solamente ellos, es un tema que vamos quizás a trabajar esta tarde, es cómo se une las luchas urbanas con las rurales. Porque al mismo tiempo que tenemos Cali, tenemos la Minga por el paro y con los pactos, y vamos a discutir y quiero conversar con Gustavo sobre estos pactos de la Minga Social, Nacional, Popular y Comunitaria. O sea, una posibilidad de una alianza entre luchas rurales y luchas urbanas que es muy novedosa. Entonces, lo que está aquí emergiendo es la idea de un Estado plurinacional. La Constitución de 91 avanzó bastante, no ha sido cumplida, por supuesto. Los acuerdos de paz de 2016 intentaban de alguna manera complementar y hacer cumplir la Constitución. No ha habido voluntad política y entonces ahora lo que se clama es que un Estado de otra matriz postcolonial, que será la matriz plurinacional que hay que tratar. Yo trabajo bastante con la JEP, con la idea del derecho originario, del derecho de los pueblos, que debe intentar. Y esto, como ustedes ven, es un movimiento que atraviesa todo el continente. No es simplemente lo de Ecuador que tentamos anteriormente, después Bolivia, ahora, por ejemplo, en Chile, que se está a comienzo de una asamblea constituyente que va por la misma línea. O sea, no estamos a punto. Y lo que es interesante es que estos jóvenes realmente no están diciendo otra cosa, sino que una democracia real, no esta, pero una real. Y me parece que en discusiones y conversas tiene que ser una que mezcle la democracia representativa de los partidos, pero con democracia participativa. Lo que obliga a que los partidos cambien. Los partidos en su forma tradicional no existen más y agotaron su ciclo histórico. Necesitamos de partidos movimiento. Yo tengo trabajando un poco este tema. O sea, la democracia participativa tiene que estar dentro de los partidos políticos representativos. Entonces, es algo que los jóvenes están llamando la atención de los políticos. Estoy seguro que políticos de la calidad de Gustavo están dando mucha atención y Colombia Humana a este tema, y va a ser un tema quizás central para las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias, maestro Aventuras. Y lo que dice es muy importante, las palabras que surgen, las palabras de contenido, las palabras que tienen significado en este momento para los jóvenes, es muy importante escucharlas. Esos códigos nos los invita también a investigar el maestro Paulo Freire en su Educación para la Liberación, ¿no? Bueno, muy importante lo que tú dices también, cómo se movilizan esos saberes en la organización social. Yo estuve trabajando con profesores, productores de panela, campesinas y campesinos, haciendo una investigación de campo y veíamos que se movilizaban muchos saberes, el experiencial, el saber local, el saber profesional y a ese saber emergente donde los profesores también unían todos estos saberes para que los estudiantes se quedaran en el territorio y le dieran valor agregado a todo lo que podían hacer con su territorio, pues lo denominé saber liberador. Entonces, con base en la pedagogía de la liberación, muchísimas gracias. Vamos entonces a la temática de educación, que bueno, todo esto va conectado, senador Gustavo Petro, la bandera de tu proyecto político de la Bogotá Humana, de la Colombia Humana, es precisamente el fortalecimiento de un gran sistema de educación pública, gratuita, de calidad. Yo, bueno, tuve una experiencia en la maestría en la Universidad Nacional y era que casi todos mis compañeros estaban apoyados por la Colombia Humana y yo evidenciaba que el cambio en nuestra práctica docente era al otro día. O sea, después de que teníamos una clase con Carlos Augusto Hernández, hablándonos sobre pues, Galileo Galilei y toda la historia de la ciencia, o también hablando sobre la memoria biocultural, entonces pues veíamos que se aplicaba de inmediatamente en el aula.